Hermanos y hermanas, si les parece bien, abran sus Biblias en el Evangelio según Juan, capítulo 6. Evangelio según Juan, capítulo 6, comenzando en el versículo 35. Juan 6:35. Escuchad ahora la palabra del Dios vivo y verdadero. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. Quien venga a mí no tendrá hambre, y quien crea en mí no tendrá sed jamás. Pero os he dicho que me habéis visto y no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no lo echaré fuera jamás. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda nada de todo lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces los judíos murmuraban de Él porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: he descendido del cielo? Jesús les respondió: No murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Está escrito en los profetas: y todos serán enseñados por Dios. Todo aquel que ha oído y aprendido del Padre, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que es de Dios. Él ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Hasta aquí la lectura de la santa e inspirada palabra de Dios. Alabemos al pueblo de Dios. Señor Jesús, estas son las promesas más preciosas y asombrosas. Estas son verdaderamente agua para nuestra alma. Han traído paz a nuestra mente y a nuestro corazón. Estas palabras son palabras de consuelo que vienen de ti. Son promesas tuyas de que nunca fallarás en la salvación que traes. Padre, te alabamos porque, aparte de cualquier cosa en nosotros, nos elegiste en Cristo antes de la fundación del mundo y hemos sido entregados al Hijo. Y te damos gracias, Dios, porque tu salvación es perfecta. Oramos, Señor, para que estas verdades que hoy se predican desde este púlpito traigan paz a la mente y al corazón de tu pueblo en este lugar. Que reorientes la manera en que pensamos sobre nosotros mismos, sobre ti e incluso sobre el futuro. Que permitas, Señor, que estas verdades no sean solo cosas suspendidas en el aire, verdades teológicas a las que simplemente admiramos, sino cosas que estén enterradas profundamente dentro de nosotros y nos transforman. Oramos para que tu Espíritu bendiga el mensaje de hoy, para tu gloria y para tu reino. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Eso, versículo 47, de nuevo, verdaderamente, ¿qué dice la traducción de la vieja escuela? En verdad, amén, amén. Esto es cierto, es seguro, está garantizado, está decidido. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Esa es la promesa de Jesús. Esa es la promesa del Dios hombre. Esa es la promesa de aquel que vino a destruir las obras del diablo. Esa es la promesa de aquel que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y así Jesús dice: como Dios que no puede mentir, cuando caminó entre nosotros, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Así que, hermanos y hermanas, salud. ¿Están creyendo en Cristo ahora mismo? Hay como 4 de ustedes. Bien, está bien. Intentémoslo de nuevo. ¿Están creyendo en Cristo ahora mismo? Y Él nos dice que tenemos actualmente vida eterna, una vida realmente sin fin, vivos en Dios. ¿Estaremos juntos con Jesús por toda la eternidad? Cada noche, cuando oro con Agustín, cuando nos vamos a la cama, tenemos como una especie de rutina. Él es muy organizado, muy estructurado, así que jugamos un pequeño videojuego que es muy bueno para su mente.
Él es como un super genio y puede ganarme en el juego y combinar colores y otras cosas. Hacemos una ronda rápida de eso solo para divertirnos juntos. Cantamos la doxología juntos y luego rezamos una oración y me aseguro de que al hablar con el Señor, incluyo en la oración a Jesús y lo que creemos sobre Él. Y una de las cosas que digo es, ¿cómo se dice este hermoso regalo? ¿Cómo hablas de este hermoso regalo a un niño de 4 años? Conceptualmente, ¿cómo haces para que entiendan la gloria del Evangelio? Y lo que normalmente le digo a Agustín es que oramos a Jesús y le digo, gracias Señor Jesús porque eres nuestro Dios y Salvador. Te doy gracias porque viviste perfectamente, porque nunca pecaste. Te doy gracias porque moriste por los pecados y resucitaste de entre los muertos para que vivamos contigo por siempre y para siempre. Así es como les cuento la historia. Oramos eso cada noche y nos aseguramos de que el Evangelio esté presente en nuestras oraciones. Así Él está bajo la escucha del Evangelio y entiende lo que creemos acerca de Jesús. Pero viviremos con Dios por toda la eternidad. ¿Entonces crees en Cristo? Entonces tienes vida eterna. Deja que eso satisfaga tu alma y tu mente durante la prueba que enfrentas ahora mismo. Ya sea una prueba relacional, ya sea enfrentar la muerte o un conflicto. O dificultades con tus finanzas y temores sobre el futuro. Sea lo que sea que tengas delante, sin importar cuán difícil, cuán desafiante o cuán doloroso sea, está ordenado por la mano del Dios soberano que ama a los pecadores. Y la verdad es que todo esto pasará. Todo esto será solo un vago recuerdo. Pero lo que permanecerá es el amén, amén. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Si confías en Cristo hoy, Él te ama. Él vino a salvarte. Él nunca te perderá. Esa es la esencia de lo que creemos en cuanto a las doctrinas de la gracia. Así que ahora estamos en nuestra serie sobre la doctrina central. Ahora la estamos terminando. Hemos repasado algunas de las cosas fundamentales en las que creemos en Apologia Church, las cosas que Dios ha usado como pilares en nuestra iglesia y que nos ha llevado al mundo con el Evangelio y nos ha dado unidad en nuestra comunión. Pero esta doctrina central de hoy, estamos hablando de las doctrinas de la gracia. Ahora bien, como anuncié previamente, tenemos muchas enseñanzas en línea, exégesis detalladas de los textos y un examen minucioso de las doctrinas de la gracia. Hemos hablado sobre la historia de las doctrinas de la gracia. Hemos hablado sobre lo que creemos y por qué lo creemos. Hablamos sobre el acrónimo TULIP, la incapacidad total, la elección incondicional, la expiación limitada o redención definitiva, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Hoy no vamos a desglosar cada detalle de las doctrinas de la gracia, pero solo sepan que tenemos un profundo convicciones bíblicas de que lo que se expresa en las doctrinas de la gracia y que de hecho fue defendido contra la remonstrancia que ocurrió durante la época de la Reforma, lo que hay allí en esencia es realmente una expresión de la gracia de Dios en la salvación. Si quieres saber de qué tratan las doctrinas de la gracia o de qué tratan los 5 puntos del calvinismo, esencialmente es un intento de defender bíblicamente la soberanía de Dios en la salvación y la gracia de Dios en la salvación. Las doctrinas de la gracia son esencialmente un intento de proporcionar una defensa bíblica de lo que la Biblia dice acerca de la salvación de Dios que Él otorga a sus elegidos. Es una salvación por gracia, un favor inmerecido. No hiciste nada para merecerlo, no estás haciendo nada para merecerlo y nunca lo harás. Esta es una obra de Dios. La salvación proviene solo de Dios y esa es la esencia de las doctrinas de la gracia. Y hay muchas maneras en que podrías demostrarlo. Podrías defender la incapacidad total, creo que con bastante facilidad, desde el principio del Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, hablando sobre la incapacidad del hombre caído. Que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, por naturaleza hijos de ira, incapaces de acercarnos a Dios a menos que seamos atraídos por el Padre. Podrías mostrar claramente nuestra condición en las Escrituras, separados de Dios en Adán, condenados, necesitados de un Dios que ama a los pecadores, que los busca. Él provee el camino de la salvación. Podemos hablar sobre lo que realmente logró la expiación según las Escrituras. Y es claro, es una redención definitiva. Es una expiación que es personal. No es general.
No se trata de que Jesús muriera para que la gente fuera salvable. Y si ellos por sí mismos, de alguna manera, cooperando con la gracia de Dios, se acercaran, entonces realmente les aprovecharía. No, la Escritura lo deja muy claro. Jesús tiene ovejas. Él las conoce, como conoce al Padre. Él da su vida por las ovejas y nunca las perderá ni las abandonará. Es una expiación que es perfecta. Es una expiación de una vez y para siempre, que puede salvar hasta lo sumo y perfeccionar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de Él. Es una expiación que no es general. Es esto. Jesús murió en esa cruz por sus ovejas. Él conocía mi nombre. Él conoce tu nombre. Y cuando dijo consumado es consumado. Está cumplido. Está hecho. Se acabó. Logró lo que vino a hacer, salvar al pueblo que el Padre le dio. Y creemos, por supuesto, y podemos defender la gracia irresistible. Y eso significa que cuando Dios quiere salvar a un pecador, salva al pecador. Ninguna criatura puede frustrar al Dios Todopoderoso de las Santas Escrituras. ¿De dónde sacamos esa idea? Si Dios quiere abrir los ojos de los ciegos, Él abre los ojos de los ciegos, tal como Jesús lo hizo en su ministerio. Esos fueron milagros reales, históricamente, aquí en esta vida, en esta tierra, en este aire. Ese es Dios haciéndose hombre y Él sanó a los ciegos. Sin embargo, había más que simplemente un hecho milagroso y asombroso donde la gente podía maravillarse de que Jesús controlara su propia creación, lo cual también está ahí, está implícito. Era una señal para todos los que estaban alrededor de que Él tiene el poder de abrir los ojos de los ciegos, dar oído a los sordos, resucitar a las personas de la muerte a la vida. Eso es lo que todas esas historias nos están mostrando. Jesús puede salvar. Y también creemos que una vez que Dios salva, Él salva perfectamente. Una vez que Dios salva, Él lo completará. ¿Por qué? Porque Él es el soberano sobre todas las cosas. Creemos que cuando Jesús dice en Juan 10 que nunca nos perderá, Él nunca nos abandonará. Creemos que eso es verdad. Es una salvación perfecta y es solo Dios quien salva. Aquí está. Creemos que solo Dios salva para su propia gloria eterna. Y por cierto, escuchen, cuando encontramos personas que se ofenden tanto por las doctrinas de la gracia, que se ofenden tanto por los 5 puntos del calvinismo, tiene sentido. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque como criaturas somos tan orgullosos, tan ensimismados, tan convencidos de cosas sobre nosotros mismos que en realidad no son ciertas. No nos gusta la historia de un Dios que salva por sí mismo para su gloria. Queremos tener algo de esa gloria, una parte, un poquito. Es por lo que hice, es porque tal vez fui más espiritual, o porque reflexioné sobre esto, o porque me acerqué a alguien. Yo hice estas cosas. Las Escrituras son muy claras. No hay nadie que en verdad busque a Dios. No cabe duda al respecto. Las Escrituras son claras. No hay nadie que busque a Dios. Entonces, si no hay quien busque a Dios, ¿qué estamos haciendo todos en esta sala buscando a Dios? Significa que Dios fue quien nos buscó primero. ¿Amén? Él buscó al pecador. Él buscó al rebelde. Él buscó al enemigo de Dios. Él buscó al que odia a Dios. Dios salva para su propia gloria eterna, y eso es lo que el hombre natural encuentra tan ofensivo. Sobre los 5 puntos del calvinismo o las doctrinas de la gracia. Pero lo que vamos a hacer hoy no es desglosar, como hemos hecho muchas veces antes, el tulip y revisar todas las referencias bíblicas. Hoy quiero, al terminar esta serie sobre doctrinas fundamentales, que esto satisfaga nuestras almas. Estas verdades no son simplemente verdades que deban colgar sobre nuestras cabezas en alguna discusión teológica elevada. Las doctrinas de la gracia deberían humillarte. Las doctrinas de la gracia deberían darte valor en el poder de Dios y la salvación. Las doctrinas de la gracia deberían traer consuelo a tu alma en esos momentos oscuros del alma, ya sea prueba, dificultad, muerte, enfermedad, o incluso en esos momentos en los que recuerdas tu vida pasada. Cuando recuerdas cuán depravado eras cuando Dios te encontró, esos momentos en los que te despiertas pensando en tu pecado pasado, esos momentos en los que piensas en dónde estás ahora en tu santificación y tu lucha contra el pecado.
Estas son verdades que satisfarán tu alma. Quiero animarte, mientras leemos esto hoy y observamos los discursos, quiero animarte a que no permitas que estos textos sean simplemente textos de prueba para las doctrinas de la gracia. Eso también lo son. Es incuestionable. Esto es lo que Jesús enseña con claridad, sin lugar a dudas. Pero voy a animarte a que permitas que estos textos se entierren en tu corazón y en tu mente, para que dejes que estos textos hagan en ti lo que Dios quiere que hagan. Y eso es darle gloria a Él y encontrar consuelo y gozo en un Salvador que salva perfectamente. Deja que estos satisfagan tu alma. Así que Juan 6, deja que el texto hable. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ahí está la perseverancia de los santos. Ahí está esa seguridad eterna que tenemos. Esta es una promesa que viene del Dios hombre. Y creo que muchas veces vemos el poder de estos versículos. Los hemos memorizado. Los conocemos tan bien que muchas veces nos perdemos la verdadera gloria de esto en nuestras vidas. Aquí está Jesús diciéndote, nunca vas a tener hambre. Nunca vas a tener sed. Eso no va a pasar. Esta es la obra de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Miras a Jesús. Vienes a Él como el pan de vida en tu vida. Nunca tendrás hambre espiritualmente. Nunca tendrás sed. Dios te va a saciar. Estas son las promesas de Dios. Y Dios no puede mentir. Jesús dice en el versículo 36, pero os dije que me habéis visto y no creéis. Les está hablando a pesar de su incredulidad. Claro que en aquel entonces tenían una fe o creencia superficial en Jesús en pasado. Es un tiempo pasado, pero actualmente no lo creen. Y Él se enfrenta a su incredulidad. ¿No me crees?, dice Jesús. ¿Y me has visto? ¿Has visto los milagros? ¿Has visto todas las cosas asombrosas que demuestran que este es verdaderamente Dios hecho hombre? Este es el Mesías. A Él es a quien estamos esperando. Ellos ven a Jesús. Y aún así Jesús dice, ustedes no creen. Y Él responde a su incredulidad. No están confiando en Jesús. Él responde con esto, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, no lo echaré fuera jamás. ¿Quieres los 5 puntos del calvinismo, las doctrinas de la gracia resumidas en un versículo? Aquí tienes uno. Aquí tienes uno. ¿Qué creen ustedes en la Iglesia Apología sobre la salvación y lo que sucede allí? Bueno, creemos que todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, no lo echaré fuera jamás. Ahí tienes un resumen, pero nota lo que dice Jesús. Ustedes no creen y han visto. Y Él explica su incredulidad. Él dice, esta es la razón. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Eso está garantizado. Ahora nota 2 cosas. El todo. Hay personas que son dadas a Cristo por el Padre. Y no es que solo algunos de ellos llegarán a la salvación con Jesús. ¿Qué dice Jesús? Todos. ¡Todos! Que el Padre me ha dado vendrán a mí. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso para la valentía y el evangelismo? ¿Qué tal eso para el consuelo en las pruebas y dificultades de los ministerios tan difíciles que enfrentamos? ¿Qué tal eso para mirar al mundo ahora mismo con toda esta depravación y oscuridad? Jesús dice, sí, hay incredulidad. Ellos conocen el mensaje de Jesús, lo han escuchado, ¿no creen? ¿Y Jesús qué dice al respecto? Todos, que el Padre me da, hay personas dadas a Jesús por el Padre. Aquí está. ¿Listos? Escuchen atentamente. Vendrán a mí. Así que hay éxito asegurado y garantizado en nuestro evangelismo. Éxito 100% garantizado en el evangelismo. Todos los que el Padre ha dado a Jesús, vendrán a Jesús. Entonces alguien dice, oye, si crees que Dios es soberano sobre la salvación, si Él ya eligió antes de que el mundo comenzara a quien le va a dar gracia, la cual no le debe a nadie, entonces ¿por qué predicas el Evangelio? Esta es la razón por la que predico el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Es lo que Dios usa para atraer a su pueblo escogido hacia Él. Y Jesús dice, todos los que el Padre me ha dado, vendrán a mí.
Así que salgo y predico el Evangelio en las circunstancias más difíciles y puedo estar satisfecho cuando regreso a casa y alguien me lanzó un sándwich de Arby's a la cabeza, o me escupió, o rompió mis folletos, o cualquier cosa que hayan hecho para menospreciar el Evangelio. Confío en un Dios soberano. Sé que Jesús dice que ha habido un pueblo que le fue dado por el Padre, y ellos vendrán a Él. Y esta es la verdad con la que todos deberíamos estar tan satisfechos. ¿Estás creyendo en Cristo hoy? Él dice, según su propia promesa, que nunca, bajo ninguna circunstancia, lo hará. Nunca te echará fuera. A veces, hermanos y hermanas, ¿no sentimos, siendo honestos, que somos criaturas? Tenemos momentos de gran fortaleza y momentos de mucha debilidad. ¿No sientes a veces como creyente en este lado del cielo que Dios es lo más lejano a ti? ¿No sientes a veces como creyente en medio de dificultades y pruebas, conflictos en tu matrimonio, conflictos con tus hijos, conflictos con tus amigos, conflictos en el trabajo? La oscuridad de este mundo tiene que compartirnos cosas constantemente. ¿No sientes a veces que Dios es como un casero ausente? Él es lo más lejano. ¿No te preguntas a veces como cristiano si Jesús se ha olvidado de ti? ¿Está pensando en mí? ¿Es realmente cierto lo que dice la Biblia sobre Dios y su pueblo, que Él canta sobre mí? ¿Eso es realmente cierto? Él me ama con un amor eterno. ¿Eso es realmente cierto? Seamos honestos. Creo que a veces pensamos en Dios de esta manera, como si fuera un padre ausente, o que está tan lejos, o que está ocupado haciendo otras cosas con personas más fieles. Muchas veces pensamos que tal vez ya no le importo, o que simplemente está cansado de mí. Está agotado de mis debilidades. Está cansado de mis fracasos como esposo, como hombre, como madre, esposa, hijo, amigo. Un hijo de Dios. Está tan cansado de mí que quizás simplemente se ha hecho a un lado un poco para centrarse en otras cosas más importantes. Creo que la razón por la que pensamos así acerca de Dios es porque nosotros somos así. Somos unos fracasados, somos pecadores. No somos fuertes, lo olvidamos. Nosotros cambiamos. Pero ese no es Dios. Y la gloria del ministerio de Cristo es que Él entra en el mundo y dice, todo lo que el Padre me ha dado, vendrá. Y Él dice que nunca te echará fuera. Así que cuando piensas en esos momentos de santificación en los que odias tu pecado y te preguntas cómo, por milésima vez, has caído presa de la lujuria, o de la ira, o de la amargura, o de las mentiras, sea cual sea el conflicto, estás ahí y te preguntas, Dios, ¿cómo puedo ser así? Dios, debes de estar tan cansado de mí. Señor, debes de estar listo para rendirte conmigo. Esto es lo que dice Jesús, y no puede ser quebrantado. Es su promesa. Nunca te echaré fuera. Nunca serás echado fuera, ni en tus momentos más oscuros, ni en tus fracasos más profundos. Él nunca te echará fuera. Estas son las palabras de Dios. Y entonces Jesús continúa. Hombre, me encanta este pasaje. Él dice, porque he descendido del cielo. Ahora bien, este es uno de esos otros versículos que estás tan acostumbrado a escuchar y leer. Lo tienes enterrado, lo sabes. Y por supuesto satisface tu alma. Pero a veces te echa de menos. ¿Qué afirmación tan audaz la que hace Jesús? Ahora ya sabéis, según las Escrituras, que Jesús es el Verbo hecho carne. Es Dios caminando entre nosotros. Él es Dios caminando entre nosotros. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sabemos eso por el testimonio de las Escrituras, y sabemos quién es Jesús. Somos trinitarios. ¿Amén? Pero piénsalo en su contexto. Este es Jesús en vivo, con otros seres humanos que están tratando de conocerlo, están asombrados por los milagros, su enseñanza y su rectitud. Todo eso está ahí, eso los cautiva. Y entonces Jesús dice, escúchenlo a judíos monoteístas que solo creen en un Dios verdadero, eterno y viviente. Él dice algo que los otros profetas no dijeron, no pueden decir. Todos comenzamos aquí. En el vientre de nuestras madres, por cierto, igual que Jesús como ser humano. Pero ahí es donde comenzamos. Ahí está nuestro origen.
La humanidad fue hecha del polvo de la tierra. Ese es nuestro Génesis. Ese es nuestro comienzo. Y entonces Jesús dice algo audaz. Él dice, he descendido del cielo. Ahora bien, me han escuchado decir esto cientos de veces. Nunca lo pierdas. Me repito mucho cuando creo que es algo muy importante que no podemos perder jamás. Jesús dice cosas, seamos honestos, que no nos permiten ponerlo en una categoría donde solo sea un buen maestro, un buen hombre moral o simplemente un profeta. Jesús dice cosas que, si no son verdad, lo convierten en el mayor engañador de la historia de la humanidad. O está completamente fuera de sí. Él está diciendo a la gente algo que, si tú o yo lo dijéramos, estaríamos fuera de nuestras cabales. Mentirosos. Jesús dice, he bajado del cielo, no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que ese fue mi origen. Vengo de arriba, de un lugar diferente al de ustedes. He bajado del cielo como el pan. Bajando del cielo antes, esa hermosa señal y símbolo que ellos ni siquiera podían comprender. Él dice, he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que Jesús fue enviado a hacer algo que le fue dado por el Padre. Y Jesús dice, y esta es la voluntad del que me envió. Quiero saberlo. Piénsalo. Quiero saber de qué se trata todo esto, Jesús. Y Jesús te está hablando sobre el funcionamiento interno del plan eterno de Dios en el Dios Trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús dice, aquí está. Esta es la voluntad del que me envió, que no pierda nada de todo lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Hermanos y hermanas, ¿de dónde sacamos la idea de que alguien podría realmente conocer a Cristo, confiar en Jesús y ser perdido por Él? Eso contradice el texto. Es imposible evitarlo. Jesús dice, he bajado del cielo. Aquí está la misión. El Padre tiene una voluntad para mí, y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda nada de todo lo que Él me ha dado. Así que, hermanos y hermanas, cuando estén confiando en Cristo y sientan que Dios es lo más lejano a ustedes, simplemente lean estas palabras y promesas de nuestro Salvador. Él no perderá nada de todo lo que el Padre le ha dado, sino que lo resucitará en el día final. Hay esperanza de vida eterna. Hay esperanza de nunca ser perdido por Jesús y hay esperanza de una resurrección final. ¿Recuerdas eso en el lecho de muerte de un ser querido, de un amigo? Él lo resucitará. Recuerda eso en tu propio lecho de muerte. Él me resucitará en el día final. Y así, aquí vamos. Aquí está el murmullo de los judíos. Entonces los judíos murmuraron de él porque dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Aviso. Su respuesta fue, ¿qué afirmación tan impactante, Jesús? Todos sabemos cómo empezamos. ¿Y en realidad estás reclamando algo de mucho antes? ¿Que has bajado del cielo? De ahí vienes tú, del cielo, descendiendo hacia nosotros. Que tú eres el pan de vida. Que si venimos a ti, no vamos a tener hambre ni sed. Nunca estaremos perdidos. Estas son afirmaciones bastante audaces viniendo de un tipo de Nazaret que no tiene un ministerio muy rentable. No veo el lujo. No veo la ropa elegante ni las túnicas lujosas. No veo lo que parece ser el Mashiach del Antiguo Testamento, el que realmente conquista el mundo, trae el conocimiento de Dios. Por toda la tierra como las aguas cubren el mar, el que establece la justicia en la tierra. Veo al hombre humilde delante de mí, de Nazaret. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Y entonces él dice que ha bajado del cielo. Sí, claro, seguro. De hecho, conozco a tu mamá y a tu papá. Eso es lo que se está afirmando aquí. Dijeron, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, he bajado del cielo? Jesús les respondió, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. De nuevo, si necesitabas otro versículo que exprese de manera contundente lo que dicen las doctrinas de la gracia, ahí lo tienes. Ahí lo tienes.
Cuando hablamos de incapacidad total o depravación radical, lo que estamos diciendo es que en la caída no es que no tengamos voluntad, sí la tenemos. Es una voluntad esclavizada. Jesús dice, quien comete pecado, ¿qué es? Un esclavo del pecado, pero si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Así que no negamos que las personas, los seres humanos, tengan voluntad. Tienes una voluntad, pero tu naturaleza es la que alimenta esa voluntad. Si has caído, si estás en rebelión contra Dios, si no conoces a Jesús, entonces tu naturaleza está caída. Eres hostil a Dios y tu voluntad está rota. Es el tipo de ruptura que no se acerca a Dios, odia a Dios, se niega a venir a Dios. Y esta es la condición. Me has visto, pero no crees. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y luego Jesús explica su murmuración. Él dice, nadie puede venir a mí. ¿De acuerdo? Detengámonos ahí por un momento. Nadie tiene la capacidad de venir a Jesús. Nadie. ¿Ves estas palabras como todos y nadie? Son importantes en el contexto. Todo lo que el Padre me ha dado, nadie se va a perder. Ahora aquí tenemos a Jesús diciendo, nadie puede venir a mí. Así que ahí está la capacidad. ¿De dónde sacamos la idea de que nuestra voluntad es libre? Nuestra voluntad está esclavizada. Los seres humanos no somos robots, pero estamos en guerra con Dios. Y así Jesús está explicando a las personas que no creen, nadie puede venir a mí. Venir a Cristo es venir a Él para creer en Él. Y Jesús dice, nadie puede venir a menos que algo suceda, a menos que el Padre que me envió lo atraiga. Así que hay un nadie puede, ninguna capacidad. Y luego dice, a menos que algo suceda, a menos que el Padre que me envió lo atraiga. Y luego hace una promesa, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, ¿qué significa eso? Da testimonio del poder soberano de Dios en la salvación. El Padre atrae, Jesús resucita. ¿A quién? ¿A aquel que no tenía la capacidad de venir? ¿De acuerdo? Así que hay una manera en que podemos hacer esto. Podemos fortalecer nuestro compromiso con las doctrinas de la gracia. Podemos tomar estos textos, guardarlos en nuestro corazón y decir, aquí hay uno de los 100 textos que muestran esta verdad de las doctrinas de la gracia. Es bueno hacer eso. Por favor, no dejes de hacerlo. Pero si ahí es donde te detienes, vas a ser esa persona reformada y argumentativa que todos odian y a la que nadie quiere invitar a cenar. Estas verdades no están pensadas necesariamente solo para alguien allá afuera. Por supuesto que las usarás para defender la gracia de Dios en la salvación. Pero esta verdad debería ser algo que realmente te impacte en cuanto a cómo Dios te ama. Aquí estás hoy. Tienes tus historias. Tienes tus testimonios. Algunos de esos testimonios son gráficos y difíciles de escuchar, pero le dan gloria a Dios. Y algunos de esos testimonios son asombrosos. Testimonios asombrosos de la gracia de Dios en cuanto a haber sido criado en un hogar cristiano bajo la predicación del Evangelio. Dios te preservó de una vida en la que ese camino era oscuro, malvado y roto, y alabado sea el Señor por eso. Pero no importa de dónde hayamos venido. ¿Qué dice este texto? Hoy estás aquí confiando en Jesús. Así que intentémoslo de nuevo. ¿Estás creyendo en Cristo? Bien, este texto dice esto sobre esa experiencia. No tenías la capacidad de venir. Sé que recuerdas tu historia, ¿verdad? Recuerdas tu historia cuando escuchaste el Evangelio, creíste en Cristo. Tal vez fue un proceso en el que Dios estuvo obrando en ti con el tiempo para mostrarte tu pecado y tu necesidad de Jesús, fuera lo que fuera. Quizá fue una conversión radical en una esquina de la calle un día. Fuera lo que fuera, esto es lo que es verdad sobre ti ahora mismo. Tú crees en Cristo, así que nadie puede venir a mí. Tú no lo hiciste, no fue por ti. Estabas roto, estabas perdido. Por naturaleza eras hijo de ira, dice la Escritura. No podías venir. No querías venir a Jesús. Si Él te hubiera dejado, habría estado en lo correcto al dejarte, al darte la justicia de Dios.
Habría sido justo dejarme en mi pecado. Pero Él eligió amar a un pecador que no podía salvarse a sí mismo. Nadie puede venir a mí. Así que tú no podías. Pero aquí estás. Entonces, ¿qué significa eso? A menos que el Padre que me envió lo atraiga. Significa que si hoy estás confiando en Cristo, el Padre puso su amor en ti y te atrajo hacia el Hijo. Y la promesa de Jesús es esta: yo te resucitaré en el día final. Gloria a Dios. Esa es esperanza para hoy. Esa es esperanza para el futuro. Estas no pueden ser solo verdades teológicas suspendidas allá arriba. Estas elevadas discusiones teológicas, estos debates teológicos, son realmente las cosas destinadas a satisfacer tu alma y a transformar tu corazón y tu mente. ¿Has perdido la alegría en tu vida cristiana? ¿Has perdido tu pasión? Quizá la razón por la que lo has hecho es porque has descuidado estas verdades. Este amor íntimo de un Salvador que realmente elige salvar a pecadores que nunca se salvarían a sí mismos. Eso es lo que enseñan estas verdades. Y luego Jesús dice, está escrito en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo aquel que ha oído y aprendido del Padre, viene a mí. No que alguien haya visto al Padre, excepto aquel que es de Dios. Ahí hay otra afirmación audaz. Él ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. ¿Recuerdas eso en el lecho de muerte? ¿Te acuerdas de eso cuando estás perdiendo tu casa? ¿Lo recuerdas en medio del divorcio? Tú tienes vida eterna y Él nunca te perderá. Esto es lo que expresan las doctrinas de la gracia. Expresa la soberanía de Dios y la salvación. Y la verdadera gracia de la gracia y la salvación de Dios. Es una gracia poderosa. Es una gracia eficaz. Cumple lo que Dios quiere que cumpla. Ahora si pasamos al capítulo 10 de Juan. Juan 10. El mismo libro, solo unos capítulos más adelante. La misma historia. De nuevo, quería decir que en lugar de ir punto por punto, revisando todo el texto para cada punto, quería dejar que estos discursos contaran la historia. Si quieres saber lo que significa ser parte de una iglesia como Apologia Church, que cree en las doctrinas de la gracia, que son calvinistas de 5 puntos, duros y comprometidos. Es como dice mi amigo Doug, somos tan calvinistas que nos despertamos en la mañana y decimos, oh, el calvinismo, ¿verdad? Nos entusiasma mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Es por esto. No es porque sea un equipo teológico. Y seré honesto, veo el comportamiento de muchos reformados en internet, y cuando digo que no los invitaría a cenar a mi casa, lo digo en serio. Hay muchas personas que profesan ser reformadas y creen en las doctrinas de la gracia que, personalmente, no querría tener en mi casa. Son tan groseros, malintencionados, burlones, argumentativos, y están constantemente buscando conflictos. Así que te prometo esto, el hecho de que yo sea calvinista y crea en las doctrinas de la gracia, y espero que también sea así para ti, no tiene nada que ver con un equipo o una tribu. Muchas veces me avergüenza nuestra tribu, porque estas verdades se supone que deben transformarnos a la imagen de Cristo. Estas son verdades que se supone que deben humillarnos y hacernos valorar la gracia de Dios. Son el tipo de verdades que en realidad deberían permitirnos vernos como realmente somos y no ser altivos ni engreídos acerca de nosotros mismos. Pero estos son los discursos, y hay muchos otros, estos son los discursos que expresan la generosidad de la gracia de Dios. ¿Cuán generosa es la gracia de Dios? Me has escuchado decir eso varias veces antes, pero quería que escucharas esto. Esto es lo que creemos en cuanto a las doctrinas de la gracia, la expiación misma, Cristo como nuestro pastor y salvador. Mira lo que dice Jesús en Juan capítulo 10, comenzando en el versículo 7. Así que Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta.
Si alguno entra por mí, él será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. ¿Por quién da su vida el buen pastor? ¿Por quién entrega Jesús su vida? Las ovejas. Anota eso. La especificidad de esa historia de redención, la especificidad de la expiación es personal. Jesús sabe sobre ovejas y cabras. Él tiene cosas que decir sobre separar las ovejas de las cabras. Y Jesús dice, aquí está el buen pastor. Él dice acerca de sus ovejas que Él es el buen pastor y que da su vida por las ovejas. Era un peón, no un pastor que no es dueño de las ovejas. Ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo los arrebata y los dispersa. Huye porque es un jornalero y no le importa qué. Ahí está. Yo soy el buen pastor. Yo me conozco y ellos me conocen a mí. Detener. ¿Te das cuenta de lo íntima y personal que es esta relación con Jesús? Él sabe quiénes son sus ovejas. Él sabe por quién está dando su vida. Él conoce a todos los que el Padre me ha dado. Él conoce la voluntad del Padre de no perder a ninguno de los que el Padre me ha dado. Él es el pastor. Él lo sabe todo. Él conoce la voluntad. Jamás se perderán. Y dice en Juan 10, yo doy mi vida por las ovejas. Ahora, aquí está. Se pone mejor. En cuanto a la naturaleza personal de la expiación, eso es lo que se está discutiendo. La vida de Jesús entregada por su pueblo. Esa es la discusión. Y Jesús dice que Él da su vida por las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor. Conozco a los míos y los míos me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y yo doy mi vida por las ovejas. ¿Quieres saber cuán íntimamente te conoce Jesús y cuánto se preocupa por ti y por tu vida como una de sus ovejas? Él dice, yo te conozco, tú me conoces, así como el Padre y yo nos conocemos. Esa es la profundidad del conocimiento íntimo que Jesús tiene de sus ovejas. Así que avancemos en el ministerio de Jesús. Aquí está Jesús hablando de dar su vida por las ovejas y luego lo hace. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en esa cruz? Jesús lo estaba soportando por ti. Tú le perteneces a Él. ¿Cuánto pensaba en ti en esa cruz? Con un conocimiento tan perfecto, tan eterno y tan íntimo, nunca podrías perderte. Así que soportar el dolor, la muerte y la ira en la cruz fue algo específico. Yo te conozco. Tú me conoces. Yo doy mi vida por las ovejas. Así que, si quieres saber de qué se trata la expiación limitada o la redención definida, ¿es una redención perfecta? Es una redención íntima. Es una redención que lo sabe. Para quien Cristo lo está dando. Entonces Jesús dice, también tengo otras ovejas, que se refiere a sus seguidores que no son de este rebaño. ¿Qué significa eso? No judíos, gentiles. Ahí lo tienes. Lo ves en el libro de los Hechos, ¿verdad? ¿No te encanta? Detener. Hechos 13:48. Léelo más tarde. Ese asombroso pasaje de las Escrituras que encaja tan perfectamente con esto. Tenemos a Jesús viniendo por las tribus perdidas de Israel. Jesús viene por el pueblo de Dios que le ha sido dado por el Padre, que son judíos. Y Él dice, yo conozco a mis ovejas. Y dice, y tengo otras ovejas que no son de este redil, el redil judío. Y Jesús dice sobre ellas, también debo traerlas. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que Él me ha dado no pierda nada. Jesús dice, aquí están las otras ovejas que no son judías. También debo traerlas. Y dice, y ellas escucharán mi voz. Oh, eso es poderoso. Porque eso suena como Hechos 13. Quizás vayamos directamente a eso. Hagámoslo, ¿de acuerdo? Vamos, voy bien de tiempo. Hechos 13.
Versículo 46. Aquí el evangelio llega en un contexto gentil, no en un contexto judío específicamente. Y Pablo y Bernabé hablaron con valentía diciendo, era necesario que la palabra de Dios se os hablara primero a vosotros, pero ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos lo ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto por luz para los gentiles, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Y cuando los gentiles oyeron esto, comenzaron a regocijarse y a glorificar la palabra del Señor. Y aquí está. Y todos los que estaban destinados para vida eterna creyeron. Todos los que estaban, ¿qué? Designados para la vida eterna, ellos lo creían. No lo creyeron y se hicieron nombrar. Oh, suena un poco a lo que dice Jesús. Tengo otras ovejas que no son de este rebaño. ¿A ellos también debo traerlos? También debe traer. ¿Y ellos qué? Escuchará mi voz. Y así el evangelio se difunde ahora. Los gentiles lo oyen, se regocijan. ¿Y cuántos estaban destinados a la vida eterna creyeron? Suena exactamente como Jesús en Juan 10. Exactamente lo que el Señor prometió que sucedería. Sigamos adelante. Así habrá un solo rebaño, un solo pastor, un solo rebaño. Un solo pastor, judíos, gentiles, toda tribu, lengua, pueblo y nación, cada idioma, creyendo en Jesucristo y confiando en Él, siendo un solo rebaño juntos. Me encanta este salón. Me has escuchado decirlo tantas veces, siempre lo voy a resaltar. Me encanta nuestro salón. Sé que vivimos en Mesa o que estamos aquí en Mesa, Arizona, en Tempe y en el East Valley. A veces hay una cantidad desproporcionada de personas blancas, ¿verdad? No es que haya nada de malo con las personas blancas, eso espero. Pero me encanta una iglesia como la nuestra. Me encanta una iglesia como la nuestra, donde puedo mirar a la congregación y ver la diversidad entre nosotros, los diferentes colores, los orígenes, las tribus. Me encanta glorificar a Dios y lo que Dios ha hecho para reunir un cuerpo de Cristo, un cuerpo de creyentes, con tantas diferencias entre nosotros en cuanto a diferencias culturales, haber sido criados de cierta manera, tener un trasfondo diferente, una herencia distinta. Y sin embargo, aquí estamos, un solo cuerpo, confiando en Jesucristo. Lo que nos une es nuestro Salvador. Lo que nos une es Jesús. Lo que nos une es la verdad. Un solo pastor, un solo rebaño, un solo cuerpo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y solo mencionaré brevemente, no voy a entrar en mucho detalle hoy respecto a esto. Hay una enseñanza insidiosa y repugnante que se está volviendo popular ahora. Curiosamente no lo entiendo. Gente reformada hablando de que una de las formas en que podemos salvar a Occidente es que las familias blancas tengan más hijos blancos. Si alguna vez has respetado a un hombre que enseña eso, deja de escuchar el podcast. Deja de escuchar los sermones, porque si no entiendes lo más básico de lo que nos une como cristianos y lo que cambia el mundo, el evangelio y la verdad de Dios, si no entiendes esos fundamentos, nunca más deberías ser escuchado ni respetado. Cualquier pastor o maestro reformado que enseñe a la gente que salvamos a Occidente haciendo que los blancos tengan más hijos blancos debería raparse la cabeza e ir a comprar silicio y ceniza. Eso no salva al mundo. Jesús tiene un rebaño sobre el que ha sido pastor y en él hay judíos, gentiles y personas de una variedad de tribus. Y estamos unidos por nuestra unión con Jesús, con su evangelio y su verdad. Lo que cambia el mundo y el futuro no tiene nada que ver con el color de tu piel. Esa es una enseñanza repugnante e insidiosa que se ha infiltrado en la comunidad reformada. Y cuando la veas, denúnciala. Llama al arrepentimiento. Puede ser fácil enseñar ese tipo de mensaje horrible, ese mensaje vergonzoso y abominable en un lugar, en una comunidad donde la mayoría de tu iglesia es blanca. Intenta decir eso en una iglesia apologia. Todos se levantarían y se irían. ¿Amén? Y con razón. Un solo pastor, un solo rebaño, un solo cuerpo.
Hay una diversidad dentro del cuerpo de Cristo en la que deberíamos gloriarnos. En Dios. Amén. Jesús dice, por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para volverla a tomar. Este mandato lo he recibido de mi Padre. Detente ahí. Eso es poderoso. Él es soberano. Él está haciendo esto en sus propios términos, en su propia voluntad. Pero recuerda eso. Cuando sientes que Dios está lejos de ti. ¿Cuánto me ama Jesús? Cuando sufrimos la ira de Dios y la muerte más brutal imaginable. ¿Por qué? Porque tenía que hacerlo. De alguna manera se vio obligado a hacerlo en contra de su voluntad. No. Él dice, nadie me está haciendo esto. Lo dejo por mi propia voluntad. Yo soy quien tiene la autoridad. Y cuando Él está pasando por el juicio con los testigos mentirosos, la brutalidad, el látigo de 9 colas, la corona de espinas, el sangrado, la asfixia y los insultos en la cruz, recuerda cuánto me ama. Él soportó toda esa vergüenza, soportó toda esa vileza, dolor y amargura. Lo hizo voluntariamente. Nadie le estaba haciendo eso. En lo que respecta al poder que tenía sobre él, lo hizo por su propia autoridad, según su propio poder y su propia voluntad. ¿Cuánto se preocupa Jesús por mí? ¿Cuánto me ama Jesús con ese poderoso amor divino? Y así, versículo 19, hubo de nuevo una división entre los judíos a causa de estas palabras. Muchos de ellos dijeron, tiene un demonio y es una locura. ¿Por qué escucharle? Otros dijeron, estas no son las palabras de alguien oprimido por un demonio. ¿Puede un demonio abrir los ojos de los ciegos? Obviamente. Aquí está. En aquel tiempo la fiesta de la dedicación tuvo lugar en Jerusalén. Era invierno y Jesús caminaba por el templo en la columnata de Salomón. Entonces los judíos se reunieron y le dijeron, escucha estas palabras. Estamos terminando. En realidad sí. Asombroso. ¡Qué milagro! Escucha lo que dijeron. Piensa en el contexto de lo que ya sabes del Evangelio de Juan. ¿Cuánto tiempo más nos mantendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dínoslo claramente. Eso sí que te hará reír. En serio, eso debería hacerte reír. ¿Por qué nos mantienen en suspenso? Si eres el Mesías, dínoslo. Es una locura. Es una locura que realmente digan eso. Después de todo lo que han visto, después de todo lo que han oído, después de lo que Él dijo, y luego dicen, deja de mantenernos en suspenso. Si eres el Mesías, dínoslo. Es una locura. Es para reírse. Y Jesús en el versículo 25 les respondió, ya se los dije. Y ahí está el problema. Las personas espiritualmente muertas, personas que están alejadas de Dios y en guerra con Dios, nadie puede venir a mí. No tienen la capacidad. Jesús lo está diciendo y les está entrando por los oídos. Él se los está diciendo. Él se los está proclamando. Están viendo las obras. Están viendo el poder de Dios, estos milagros divinos. Están escuchando a Jesús, pero no están prestando atención. No saben, no pueden venir. Y Jesús dice, ya se los dije y no creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Y aquí está la explicación de Jesús. Aquí está su explicación cuando aborda su incredulidad. Se los dije. Se los dije. Y dice esto, pero ustedes no creen, no confían porque no son de mis ovejas, no pertenecen a mi rebaño. Ustedes en verdad no son de mis ovejas. Mis ovejas, aquellas que realmente me pertenecen, oyen mi voz, escuchan atentamente lo que digo y yo las conozco profundamente, sé quiénes son y ellas me siguen, me acompañan y caminan tras de mí. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado, ahí está de nuevo, Juan 6, la voluntad del Padre, todo lo que el Padre me ha dado, las ovejas dadas a Jesús, entregando su vida por ellas. Mi Padre que me las ha dado es mayor, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno.
Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Así que mensaje independiente, doctrinas de la gracia. Y no detallé la incapacidad total y la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible, la perseverancia de los santos. Todo lo que hicimos fue recorrer 2 secciones de las Escrituras, Juan 6 y Juan 10. ¿Y qué dice esto acerca de Dios? Él es el soberano. ¿Qué dice esto acerca de nuestra condición? ¿No podemos venir si Él no nos atrae? ¿Y qué dice acerca de nuestra seguridad eterna? Él nunca nos perderá. Él nunca nos abandonará. ¿Qué dice acerca de Cristo como nuestro pastor? Él da su vida por las ovejas, no por las cabras. ¿Qué dice acerca de la incredulidad? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Qué nos dice esto sobre la incredulidad que existe? ¿Ya me has visto? ¿No lo crees? Y Jesús dice acerca de su incredulidad, no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y siguen a Jesús. Así que, hermanos y hermanas, ¿están creyendo en Cristo? ¿Los siguen porque Él los atrajo? ¿Los siguen porque Él puso su amor en ustedes? ¿Los siguen porque Él es el verdadero pastor y ustedes son sus ovejas? Y Él dice que nunca los perderá, nunca los abandonará y los resucitará en el día final. Ese es el poder de nuestra fe y el poder de esta gracia eficaz de Dios. ¿Qué significa esto? Tenemos un Salvador que salva perfectamente. Él no fallará en la salvación de sus elegidos. Significa que nunca nos perderá. Significa que estamos seguros en Él. Deja que esas palabras signifiquen más para ti ahora que nunca antes. Está consumado. ¿Recuerdan el está consumado, hermanos y hermanas? Esa parte de la historia, la expiación, está consumada. Recuerden que el está consumado se dijo después de esto. Esto es el precursor del está consumado. El está consumado se ha cumplido. Está hecho, la transacción ha terminado. Ya les he dicho lo que he venido a hacer. Ya les he dicho quiénes me pertenecen. Ya les he dicho que yo soy el buen pastor y estos son las ovejas. Nunca los voy a perder. Y luego ese momento victorioso en la cruz. Sí, fue una victoria. Él está consumado, da testimonio de todo lo que Él dijo antes. Nunca te perderé, nunca te abandonaré. Yo doy mi vida por las ovejas. ¿Cuánto me ama Dios? Así de mucho. Y eso significa, hermanos y hermanas, y voy a decir esto en medio de la oscuridad que nos rodea en este momento, y hay mucha oscuridad en todas las formas en que Dios está usando el ministerio. Reconozco que hay momentos en los que uno se frustra mucho, mucho. Eso es completamente normal, ¿verdad? Como criatura, como ser humano falible, te frustras. ¿Te sientes desanimado? En los últimos 6 meses hemos salido a hacer ministerio, donde nos hemos entregado con todas nuestras fuerzas para hacer algo que es honorable ante los ojos de Dios, para glorificar a Dios. Algunos de ustedes estuvieron en las calles bajo un calor de 43 o 46 grados en Arizona, luchando por la vida de los bebés ante una propuesta malvada para matar bebés desde la fertilización hasta el nacimiento. Es algo asombroso, increíble. Una cosa malvada a la que tenemos que enfrentarnos en estos días, que eso esté en las boletas, que se vaya a votar en cuestión de semanas en nuestro estado para matar seres humanos en el vientre desde la fertilización hasta el nacimiento. Y algunos de ustedes estaban de pie, empapados en sudor, sofocándose bajo el sol de Arizona. ¿Usted fue testigo de cómo la gente infringía la ley y mentía sobre esta consulta electoral? Diste mucho de tu vida en algo que glorifica tanto a Dios. Es obvio. Dios, justicia para estos niños huérfanos de padre. Sin embargo, la medida electoral fue aprobada y ahora está en la boleta para votarse. Esta propuesta podría causar la muerte de niños en nuestro estado en pocas semanas. Podrías sentirte tentado en momentos como ese. ¿Dónde estás, Dios? Esto es para tu gloria. Nos ordenaste dejar de hacer el mal, aprender a hacer el bien, buscar la justicia, corregir la opresión, hacer justicia a los huérfanos. Entonces, Señor, ¿por qué? ¿Podrías ver tal resistencia al Evangelio?
¿Viste el video? Tal vez algunos de ustedes han visto el video que circula esta semana del meeting de Kamala Harris, donde ella dice algo sobre el asesinato de niños y alguien en la multitud grita, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y ella responde, oh, estás en el meeting equivocado. A lo que nosotros decimos, obviamente, ¿qué hacías ahí en primer lugar? Pero cuando ves ese tipo de maldad y esa clase de resistencia a la verdad de Dios y al Evangelio y esa posición de poder, podrías sentirte tentado a decir, Dios, ¿dónde estás? ¿Hasta cuándo, oh Señor? Palabras como esas salen de nuestra boca. Pero estas verdades nos dicen que Dios es soberano. Y si Él quiere partir el mar rojo, mover una montaña o resucitar a alguien de la muerte espiritual a la vida espiritual, lo hará. Así que sea lo que sea que esté ocurriendo allá afuera en términos de oscuridad, decadencia o maldad, podemos llamarlo juicio de Dios. Porque si Dios quiere actuar y traer luz al mundo, resucitar a las personas a la vida y traer salvación, lo hará. ¿Por qué? Porque todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Deja que esa sea tu valentía cuando salgas a predicar la verdad. Puedes dejar que tu corazón esté en paz, hermanos y hermanas, cuando estén en la esquina de la calle, sacrificándose o diciendo la verdad, o orando por un familiar, o una vez más, participando apasionadamente en la conversación, defendiendo la fe. Recuerden que Jesús conoce a sus ovejas. Ellas lo conocen a Él y lo seguirán. Ellas oirán su voz. Él nunca las perderá. Él nunca las abandonará. Tenemos una tasa de éxito del 100% en nuestro evangelismo aquí en la iglesia Apologia. ¿Por qué? Por un Dios soberano que salva solo para su gloria. Amén. Oremos. Señor, te amamos, te alabamos. Gracias por estas verdades. Oramos para que estas no sean simplemente cosas que memorizamos para discutir, sino que sean verdades que satisfagan nuestras almas. Señor Jesús, gracias porque eres el pan del cielo. Nunca tendremos hambre ni sed por ti. Te damos gracias porque nos conoces y nos salvaste sabiendo todo sobre nosotros. Gracias por tu gran amor por pecadores como nosotros. Te alabamos, Señor, que esto sea el deleite de nuestras vidas, tener vida eterna y vivir contigo. Tú nos resucitarás. Así que confiamos en ti, te alabamos. En tu nombre oramos. Amén.